te hablo un poco, te voy a contextualizar porque hoy es nuestro último live y es nuestro último espacio relacionado con este tema. Ya le decía a las familias de mi red de aprendizaje consentido, esta es la cereza del pastel. La cereza del pastel. Y es la cereza del pastel porque yo creo que si las instituciones educativas conocieran un poco más sobre neuroeducación, en esa medida dejarían de lado las guías interminables, los talleres interminables, las copias, las repeticiones y esa necesidad que se tiene de memorizar, calificar y cuantificar el aprendizaje de los niños. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú haces educación en casa, pues te das cuenta que, gracias a Dios, en la medida en que desaprendes esos conceptos tradicionales de educación, te das cuenta que la educación es mucho más amplio que tener una pila de hojas resueltas o una pila de talleres o una pila de cuadernos terminados. De ahí la importancia que yo te propongo de pensarte como mamá o como profesional en la educación. Y la propuesta es pensarte que nuestros hijos realmente, si les acompañamos todas sus inteligencias múltiples, como lo propone Howard Gardner, el concepto de aprendizaje y el concepto de educación, sí o sí, tendría que ser muy diferente. Y yo te voy a confesar algo, y es que tras estos 12 años de educación sin escuela, nuestros hijos han adquirido progresivamente sus habilidades de lectura, de razonamiento lógico, de prácticas musicales, de prácticas artísticas, de prácticas deportivas, de análisis, de argumentación, de capacidad de relacionarse con nosotros, pero no lo han hecho porque yo he sido amiga de esas copias interminables o de esos cúmulos de talleres o de trabajos que de una manera tangible nos califica el niño sabe o el niño no sabe, ¿sí? Realmente mi aliado estratégico ha sido esta técnica, la gimnasia cerebral. Y yo te quiero proponer, ahora tú que estás aquí unida, y te doy gracias por todos esos corazones y envíame muchos emojis para yo saber que estamos ahí conectaditos. La propuesta es que tú salgas de este último live sobre gimnasia cerebral, porque te cuento que ya hemos desarrollado todo las gimnasia cerebral desde los 0 añitos y ya estoy en el último, 12 años. Así que si te perdiste algún live de 0 a 2 años, o de 3 a 5 años, o de 6 a 8 años, o el del mes pasado que fue desde 7 a 9 años, creo que fue así, perdón, de 9 a 11 años, o el del mes pasado, entonces la oportunidad es que lo revises en el feed y te lleves todo este material, porque realmente aprender es un parche. Yo uso mucho esa palabra, aprender es un goce, aprender es un disfrute. En el momento en que tu hijo desvincula ese dispositivo básico de aprendizaje de la motivación con el aprendizaje de cualquier área, de cualquier habilidad o de cualquier concepto, en esa medida tu hijo cae en la memorización, que el único objetivo que tiene es repetir como lorito un concepto, una lección, una clase, no sé, un contenido, pero a la hora de la verdad no hay integración del concepto, es decir, no hay comprensión, es decir, no hay habilidad para la vida, no hay competencia para la vida. Y para mí esto es muy importante porque sí o sí recuerdo muchísimos temas de colegio en donde siempre los consideré el coco. Muchos temas de física, muchos temas de química, y en mi vida adulta pues siento que no los he aplicado. Pero más allá de no aplicarlos, no porque no sean importantes o funcionales, simplemente en mi etapa escolar, y sé que a ti también te sucedió, en nuestra etapa escolar desvincularon esos temas con nuestra motivación. Por eso yo te invito a que ahora que estás aquí, vigiles mucho, independientemente que tu hijo esté o no educado en casa. Vigila mucho que el aprendizaje, que la habilidad, que la pregunta que tienen tus hijos, que aquello que tú consideres importante para que ellos aprendan de razonamiento, de lógica, operatividad, de lectura, de escritura, de comprensión, de argumentación, de análisis, aquello que tú consideres muy importante, no se desvincule de la motivación, porque la motivación es ese dispositivo que me permite integrar ambos hemisferios. ¿Y qué es entonces la gimnasia cerebral? Es una técnica que nos regala la psicología gracias al educador Paul Tennyson en Estados Unidos, por allá como en el 69, y había una pregunta muy puntual, y es ¿cómo mejorar las tensiones? Mira, esta palabra a mí me encantó cuando la leía, las tensiones del aprendizaje en los niños. Y él tenía un reto muy concreto, y es cómo mejorarlo en los niños que tienen diagnósticos neurológicos, que tienen situación de discapacidad, que tienen TDAH, o que tienen alguna necesidad educativa especial, en mis palabras te lo mencionaría así, o chicos que tienen problemas de comportamiento en las aulas. Entonces él creó esta técnica que ha sido usada por muchos años, con el único objetivo de integrar ambos hemisferios, hemisferio derecho, que sabes que es el hemisferio, este es mi derecho,
Es el hemisferio de la creatividad, imaginación, intuición, las emociones, las habilidades artísticas. Ese es mi hemisferio derecho. Y lo queremos integrar con el hemisferio izquierdo, que es el de la lógica, la objetividad, el lenguaje, la lectura, los números, los idiomas y la escritura. Bien, entonces esta técnica tan potente permite que ambos hemisferios se unan a través de la multiplicación de neuronas y se integre el aprendizaje. ¿Por qué nuestros hijos en el colegio o en casa también puede pasar? O nosotros mismos. ¿Por qué si yo estudié 11 años en el cole no logré integrar y desarrollar más habilidades para la vida? Y todavía concibo la química como un coco, la física como un coco, las matemáticas como un coco. Todavía me cuesta comprender. Yo tengo mamitas en nuestra red de aprendizaje consentido que me dicen, Kate, pues mira, yo soy adulta y soy mamá de... Y me cuesta mucho comprender lo que leo en los textos. Otras familias me dicen, a mí me cuesta mucho argumentar lo que digo. Otras familias dicen, no, es que yo no comprendí, tú. Y todos tenemos nuestros cocos, ¿cierto? Porque si yo te estoy hablando, obvio, soy la primera que tengo una cantidad de cocos de infancia y aprendizaje. Entonces yo viendo esas necesidades, esa historia, y ya en el reto de educar a nuestros hijos en casa y también dentro del ejercicio de la educación, me doy cuenta que esta técnica favorece impresionante ambos hemisferios y el aprendizaje lo han integrado nuestros hijos. Yo te voy a hablar de manera personal de nuestros hijos que han sido educados sin escuela por 12 años, en donde ellos se parchan a coger un libro espontáneamente y si tienen que hacer escritura se parchan a escribir y lo disfrutan y tienen una funcionalidad de comunicación, su proceso de lectura y de escritura, y tienen la habilidad de operar, de razonar, de argumentar. Están en el ejercicio, no lo tienen todo alcanzado, pero se lo gozan y lo preguntan, lo analizan, reciben la información y lo integran. Y yo confío, con la gracia de Dios, que en su momento, cuando sea el momento, ya más grandecitos, pues que ya lo puedan desarrollar de una manera de vocación o de propósito de vida, según lo que Dios siempre en el corazón de ellos. Bien, entonces, eso es la gimnasia cerebral. Si tu hijo tiene un diagnóstico neurológico, si tu hijo es neurodiverso, que es el término actual que se está usando, pero no porque esté incorrecto decir situación de discapacidad o que contiene algún diagnóstico, algún trastorno, en fin. Esas situaciones realmente se complejizan mucho en las instituciones educativas. Es muy complejo para los profes y los docentes. Entonces, si tú tienes estas herramientas como papito, como mamita, te doy la bienvenida que estés aquí, me encanta que estés aquí. Entonces, de esa manera vamos no facilitando la labor de una institución educativa, porque eso a ti no te corresponde. Pero sí nos corresponde como padres favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Porque yo sé que a ti también, más que interesarte que tu hijo tenga una cantidad de contenidos memorísticos, que lo dice la neurociencia, nuestros hijos, los niños, el cerebro, olvida la información memorística casi que en un 80%, las neurociencias lo dicen, es que lo integre, como lo dice la gimnasia cerebral, integrar todos los conceptos en ambos hemisferios, que ya te acabé de decir de qué se tratan, y de esa manera... Y yo lo creo y lo confío porque es lo que voy haciendo con nuestros hijos en casa y es integrar esa gimnasia cerebral en sus inteligencias múltiples, Katia, o sea que si a mi hijo no le gusta leer, entonces no lo pongamos a leer. Eso es inteligencia lingüística. ¿Para qué lo ponemos a leer y lo forzamos si estamos hablando de inteligencias múltiples? O Katia, si es que a nuestro hijo le da pereza hacer operaciones matemáticas, ¿para qué? Eso no es importante. Sí, mejor que se dedique al deporte y a la música. Eso es lo que a él le gusta. Pues con cuidadito, ¿verdad? O sea, sí y no. O como dicen muchos, sí, pero no. O sea, leer y escribir es una competencia para la vida. Y no tiene que ver solamente con la inteligencia lingüística. Es una habilidad transversal que le regala a tu hijo habilidades de independencia para movilizarse en la ciudad, para hacer una compra de mercado, para obsequiar un regalo, para hacer una tarjeta, en fin, o sea, es una habilidad para hacer una receta en casa, para ponerse, no sé, comprar ropa, en fin, es una habilidad para la vida. Igual que las operaciones numéricas. Pero... lo acompañamos desde la gimnasia cerebral, estas habilidades, como una competencia transversal, teniendo claro que muy posiblemente, por lo menos yo lo leo en mi hija, ¿cierto? Ella tiene esas habilidades, pero lo tengo claro, o sea, su inteligencia, por lo menos hasta hoy, hasta los 11 años, su inteligencia es sí o sí la inteligencia corporal, porque es una chica kinestésica desde chiquita, kinestésica, o sea, yo te voy a contar una confidencia así de infancia de nuestros hijos, y es, mientras nuestros hijos, cuando nuestro hijo nació, cuando la niña menor nació, nuestro hijo tenía año y medio, muy pequeños, ellos se llevan solamente como 16 meses de diferencia. Y entonces, en esos primeros mesecitos de vida, en tanto nuestro hijo lograba sentarse a ver un video educativo por 30 minutos, que es demasiado tiempo en el consumo de pantallas para un bebé menor de 2 años, nuestra hija no aguantaba más de 5 minutos en la pantalla, en el video educativo o en lo que le estuviéramos poniendo en su momento. Y ella tenía que tener movimiento, ella tenía que estar en piso, arrastrarse, trepar, coger sus juguetes, subir las escalas, aprender a bajarlas, no sé qué, si se más. O sea,
ella estaba en ese momento corporal. Y es una chica que hoy, te lo digo con toda la humildad del caso, hemos identificado esas capacidades que tiene y decimos, bueno, mamá, quiero. Y yo digo, bueno, Dios provee. Y por eso no están en el colegio, porque podemos destinar recursos para. Es una chica que hoy practica frutelas, es una chica que es competitiva en tenis de campo, es una chica que disfruta mucho la inteligencia corporal, mientras que nuestros hijos es más visual, ¿cierto? Más visual. Kate, entonces, ¿por qué es más visual? Tú lo dejas estar en la pantalla, no sé, 8 horas al día o 4 horas al día. Pues gracias, digo que es una pelea constante ese tema de las pantallas con nuestro hijo, una pelea, un reto, no, bueno, no lo llamemos pelea, pero sí es un reto constante, porque es un chico que se captura mucho por las pantallas, entonces tiene una inteligencia más lógica, es un chico muy lógico matemático, entonces todo lo que es las pantallas y mucho desde la inteligencia visoespacial también lo tiene, porque le encantan los acertijos matemáticos, es un jugador de ajedrez aficionado, entonces todo lo hace por pantalla y ahora te digo que si nosotros papá y yo lo permitimos, pues ese muchacho se puede quedar 8 horas en una pantalla y no lo hacemos, o sea, hijo, descansa, tranquilízate, vas a tener tiempos de descanso. Yo te lo he dicho en otros momentos, si no me has escuchado, te lo he dicho en otros momentos, y es que ese tiempo de pantalla lo fragmentamos, ¿cierto? Una horita, descansa otra hora más y retomas nuevamente a ver una hora siguiente y retoma otro tiempo de descanso y así sucesivamente, para fortalecer sus inteligencias múltiples, pero también para mediar la importancia del consumo o el control en el consumo de las pantallas, porque finalmente los chicos que absorben, es impresionante, mira. Yo te tengo que decir esto porque yo creo que me he vuelto muy observadora de las familias y inicialmente de la mía, soy la más crítica con respecto a nuestras prácticas de crianza, pero me confronta mucho ver, por ejemplo, que en un restaurante, eso me pasó esta semana, en un restaurante, ¿cuántos niños menores de 5 años se quedan conectaditos en la mesa con el celular la tablet y sus papás todo el tiempo le dan la comida? Y estos chiquitos menores de 5 años se pueden quedar, no sé, hasta 4 horas en un restaurante conectados a una pantalla y ni se enteran qué comen, a qué sabe, cuál es la textura de ese alimento, si me gustó, si no me gustó, qué me generó. O sea, realmente las pantallas generan una adicción a nivel cerebral, porque lo dice la neurociencia, estimula la dopamina en los niños, estimula la dopamina, y de esa manera los chicos quedan inmersos en unas sensaciones de placer y de adicción que si no lo controlamos desde pequeño, por eso yo lo tengo que hacer con nuestro hijo mayor, se quedan ahí. O sea, los niños no tienen la capacidad de autocontrolar las pantallas, no lo tienen. Entonces cuando tú le dices a tu hijo, ¿por qué no apagaste el celular cuando te correspondía? ¿Por qué llevas tanto tiempo viendo videos y no has podido apagarlo? Si solamente eran 30 minutos, si solamente eran 2 horas, ¿qué haces tanto tiempo con las pantallas? Perdón mamá, perdón papá, pero eso no le corresponde a tus hijos. O sea, a nivel cerebral, el lóbulo prefrontal del cerebro es el que fortalece las habilidades de autocontrol y de planificación, lo que llamamos en otras palabras funciones ejecutivas. Imagínate que ese lóbulo frontal se toma hasta 15 años en madurarse. Madurar, 15 años. ¿Y qué es autocontrol? Pum, me sonó la alarma, apago la tablet. Pum, me sonó el cronómetro, apago el celular. El control de las pantallas, entre muchas otras acciones, ¿cierto? Entre muchas otras acciones. Entonces, pues comprendiendo esa información que no te dan neurociencias, pues nada, mi muchacho tiene 12 años, pero hay que acompañar, ¿verdad? Hay que acompañar. Entonces te invito a que seas cada día más sensible en este principio de las inteligencias múltiples y que uses la gimnasia cerebral como el principal aliado para favorecer procesos de aprendizaje y competencias en tus hijos. Bien, entonces vamos a empezar. Me encanta que estés aquí, regálame corazones y me escuches súper bien. Te cuento que en la gimnasia cerebral para niños, hoy estamos convocados para niños de 12 años en adelante. La propuesta es que me dejes tus preguntas, tus comentarios, que al finalizar el live, yo con reloj en mano, me tomaré el tiempo de leer, de responder preguntas y de realimentar tu apreciación para las familias que estamos aquí reunidas, así que me encanta que estés aquí, me encanta. Bien. Y recuerda que una vez Dios permita pueda montar este video en mi feed, quiero que lo revises en mi feed y me dejes la palabrita quiero, porque así yo te voy a enviar el material que sustenta esta gimnasia cerebral. La propuesta es que, sabes que yo lo desarrollo a partir de unos cuadernillos que me ha compartido una psicopedagoga chilena, una mujer también muy generosa, ¿no?, en su accionar. Entonces tengo este material. Este material es el que sustenta toda la conceptualización que hoy te voy a compartir. Realmente son varios cuadernillos. Estamos hablando de unos 6 cuadernillos. Yo te voy a desarrollar 4 de ellos, porque los otros considero que ya los he venido desarrollando en los live anteriores, relacionados con percepción, con atención, con funciones ejecutivas, etc. Entonces te invito a que me dejes en los comentarios, una vez lo subo a mi feed, quiero, para yo saber que estás interesado en tener estos cuadernillos y que lo puedas hacer desde casa. La idea es que le destines
independientemente de que tu hijo tenga problemas o no de aprendizaje, ¿cierto? Independiente de que tu hijo sea no, sí o no neurodiverso. La idea es que le dediques, yo diría, yo lo he hecho con nuestros hijos, 20 minutos, o sea, cuando empezamos esta estrategia desde bebés, lo hacemos más o menos unos 20 minutos diarios. Ellos ahora pueden hacer gimnasia cerebral 2 horas al día. Porque la chica es súper fan de los cubos Rubik's, entonces juega con del cubo de 2x2, de 3x3, de 4x4, entonces ahí eso es pura gimnasia cerebral. Y nuestro hijo te decía que es muy fan del ajedrez, entonces ellos pueden consumir mucho tiempo de gimnasia cerebral, esos son ellos, y los chicos tienen otras prácticas, ¿cierto? Si a tu hijo le encanta el ajedrez, le encanta el rompecabezas, le encantan los problemas matemáticos, le encantan los laberintos, le encanta el tangram, le encanta encontrar diferencias y semejanzas entre imágenes, todo eso es gimnasia cerebral. Entonces, qué importante que en vez de gastar tiempo conectados a una pantalla viendo shorts o viendo TikTok, le impliquemos más tiempo de ejercicios con gimnasia cerebral. ¿Listo? Entonces, ahí te lo dejo, ¿no? Pero mínimamente lo puedes empezar a trabajar 20 minutos al día. Y vas a ver cómo progresivamente tu muchacho va a mejorar en sus habilidades, tanto de hemisferio izquierdo como hemisferio derecho. La lógica, el razonamiento, las operaciones numéricas, la lectura, la escritura, su lenguaje. Y desde el hemisferio derecho va a mejorar cantidades con la inteligencia emocional, sus habilidades con las artes, la conexión consigo mismo, la interpretación de las emociones de las otras personas, bueno, todas esas habilidades que llamamos inteligencia emocional, ¿bien? Entonces, hermosos, todo eso lo vamos a escribir, ese quiero, recuerda que lo vamos a dejar en el feed, porque aquí se me pierde, una vez yo lo monté al feed, ya no sé quién dijo quiero, entonces aquí se me pierde y lo vamos a escribir allá en el feed, una vez lo monte terminando este tiempito. Bien, tenemos 4 temas para hoy, entonces, bellas, familias. Vamos a trabajar razonamiento lógico matemático, bloque 1, bloque 2, comprensión del lenguaje, bloque 3, velocidad y comprensión de lectura. Aquí ya te estoy hablando de lectura, bien, te lo vengo hablando por allá desde el live, donde trabajamos de 6 a 8 años de edad. Y el bloque 4 te voy a hablar de técnicas del aprendizaje, ¿listo? Entonces vamos a empezar, toma nota. Mi interés no es que tú seas... ni siquiera es el mío, ¿cierto? Conmigo misma, con Katia Bedoya. El interés no es que Katia Bedoya sea la más versada en el tema, pero sí que tengamos herramientas que nos empoderen en el ejercicio de educación de nuestros hijos, porque educar a nuestros hijos tendría que ser tan natural, y hablo de educarlos a nivel académico, porque sé que me entiendes esta palabra mucho más. Educarlos a nivel académico para los padres tendría que ser tan natural como todas esas habilidades que tú le enseñaste a tus hijos de caminar, de alimentarse, de hacer control de esfínteres, de comunicarse y de hablar, ¿cierto? Esas primeras habilidades de los chicos que son tan potentes y tan importantes como leer, aprender a escribir, a razonar, a argumentar, a comprender, son tan importantes las unas con las otras. Entonces tú con seguridad tendrías que estar tan capacitadas para acompañar uno y otro, y por eso estamos aquí, ¿listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es entonces el razonamiento lógico-matemático? El razonamiento lógico-matemático, te lo voy a decir así poquito, es una actividad mental que tiene el cerebro, nuestro cerebro y el cerebro de nuestros hijos, para encontrar conclusiones, ¿cierto? Entonces nuestros hijos observan una situación, leen un texto, observan una gráfica, observan la situación familiar. Es que el razonamiento lógico está en la vida misma. Y nuestros hijos empiezan a captar pistas, a recibir de forma implícita información. Entonces, a partir de ahí empiezan a construir conclusiones. Resulta que el razonamiento lógico no tiene que ver solo con números. Es una habilidad para la vida. Te lo voy a decir así como muy coloquial. En tu relación de pareja, si tú ves que tu esposo empieza a comportarse extraño, eso me da una risa porque eso nos pasa tanto como adultos. Se empieza a comportar extraño, ya no tiene los detalles contigo, no es cercano, no es expresivo, no es afectuoso, no te consiente, bla, 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 bla. Entonces tú empiezas a aplicar ahí razonamiento lógico y empiezas a decir, claro, mira, es que ha dejado, es que no es que no pone, es que no es que se ausenta, es que ya no permanece en casa, no pregunta por el niño, no sé qué. Tu razonamiento lógico te está prediciendo una posible situación de infidelidad. Lo mismo le pasa a los niños. El razonamiento lógico de los niños no tiene que ver solo entonces con los números. Tiene que ver mucho más con el análisis de la vida misma. Mamá, es que hoy me siento enfermo. Eso es razonamiento lógico. ¿Qué te pasa? Tú, y te dio todos los síntomas habidos por haber, desde el sueño, desde las condiciones de sueño, condiciones de alimentación, condiciones corporales, físicas, condiciones emocionales. Todos esos son síntomas
que nos arrojan una conclusión, o en palabras médicas, un diagnóstico. Nuestros hijos tienen esa habilidad. Entonces, ese razonamiento lógico es esa actividad mental donde ellos captan información del entorno y a partir de ahí genera conclusiones. Bien, ¿cómo lo podemos seguir fortaleciendo en nuestros hijos? Entonces, propone ejercicios donde tus hijos tengan que identificar información, textos, desde las semejanzas y las diferencias. Textos desde las semejanzas y las diferencias. Que identifiquen en qué se parecen o en qué se asemejan dos oraciones. Que identifiquen qué se diferencian dos oraciones, ¿verdad? Lo puedes hacer de forma gráfica, pero también lo puedes hacer de forma escrita. Y es muy importante que aquí la lectoescritura esté muy presente, porque estamos hablando de chicos mayores de 12 años, que si bien tengan o no dificultades de lectoescritura, una disgrafía, una dislexia, finalmente están en la habilidad de leer oraciones, con o sin falencias. Bien, y a partir de esas habilidades de lectura, le vas a proponer que la información que encuentran en un texto, en un escrito, en una cantidad de párrafos, la podamos representar de forma visual. Y a mí me encanta mucho hablar, y es lo que yo hago para hablarte aquí en estos live, lo hago todo el tiempo, en mi vida, en mis ejercicios de escritura. Toda la información que yo tengo aquí para hablarte la tengo condensada en un organizador gráfico, en un mapa mental. Los mapas mentales son habilidades que nuestros hijos pueden aprender desde pequeños. Y cuando son más chiquitos, por allá como en la gimnasia cerebral de 6 a 8 años, te hablé de jerarquizar información con gráficos. Aquí ya te puedo hablar de jerarquizar información con palabras claves. Entonces, otra forma de fortalecer el razonamiento lógico en nuestros hijos es entonces proponerles que hagan representaciones de la información que acaban de leer con mapas mentales. ¿Lo encuentras como mapas mentales o como organizadores gráficos? Es exactamente lo mismo. Otras terminologías son mapas semánticos. El que te genere más facilidad, lo buscas y hay cantidad de ellas. Tienes el mapa conceptual, que es el más clásico, tienes el mapa. Recuerda que el mapa conceptual es cuando a partir de una lectura la idea es que se identifique el título y es jerárquico. Entonces el título va en la parte superior y a partir de ahí tu hijo empieza a desarrollar toda la información en palabras claves de forma jerárquica, en donde lo más importante es en la parte superior y lo menos importante va terminando. Tienes también cuadros, este es mapa conceptual, cuadros sinópticos, que es cuando lo manejo de izquierda a derecha, que es exactamente lo mismo, pero lo manejo de izquierda, bueno, no es exactamente lo mismo, es una forma diferente de organizar la información, pero de izquierda a derecha, ¿cierto? También tengo el mapa de araña, en donde la palabra central la tengo en el centro y empiezo a sacar cohesión con otras, o paticas de la araña, es una similitud de una araña, saco paticas que tienen relación con ese tema central. Y hay muchos por internet. Entonces yo te invito a que tu hijo tenga esa práctica de mapas conceptuales, mapas mentales, mapa arcoíris, mapa circular, mapa de araña. Y realmente es sencillo. Y es sencillo porque ya estamos validando en tu hijo la capacidad de observación, la capacidad de análisis, la capacidad de atención, la capacidad de memorización, pero memorización con sentido, con integración y con comprensión, ¿cierto? Recuerda que ya te hablé de la diferencia entre lo uno y lo otro. Bien. Otra forma de fortalecer el razonamiento lógico en tus hijos es entonces fortalecer las seriaciones. Por allá en el live que tuvimos de gimnasia cerebral de 3 a 5 años, hablamos de seriar, a partir de imágenes, ¿cierto? Aquí ya te hablo de seriar información escrita. Y hay muchos tipos de información que puedes seriar. Puedo seriar de forma cíclica o de forma progresiva o de forma lineal. Ejemplo, si tú le propones a tu hijo, bueno, hijo, aquí tenemos los meses del año. ¿Cuáles son los meses del año? Entonces tu muchacho escribe los meses del año. Cha, 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 cha. Listo. Vamos entonces a agrupar esos meses del año en los meses pares del año. Bien, entonces él lo que hace es coger el mes 1 es febrero. Ah, pero el mes 2 es febrero. Marzo, abril, mes 4, abril, mayo, junio, junio. Entonces, de tal manera que febrero, abril y junio corresponde de una forma alterna esa seriación, ¿verdad? Si es lineal, es escribir todos los meses del año, ¿sí? Si es progresivo, también podría ser escribir todos los meses del año, porque hoy desde el mes 1 hasta el mes 12. Entonces, hay muchas formas de fortalecer la seriación con nuestros hijos y en los cuadernillos lo vas a ver de una manera muy fácil y muy concreta para desarrollarlo. Bien, vamos entonces con el bloque 2. Recuerda escribirme las preguntas, escribirme las dudas que vayas teniendo para irlo desarrollando al final de este live. Bloque 2, comprensión del lenguaje. ¿Qué es entonces la comprensión del lenguaje? Aquí te lo voy a enfatizar en las habilidades de lectura y escritura. La comprensión del lenguaje es la habilidad que tiene tu hijo de identificar un concepto que ha leído. A partir de ese concepto construyo oraciones. A partir de esas oraciones construyo párrafos. Y después de escribir varios párrafos, ya tengo un texto completo.
Bien, voy de lo simple a lo complejo. En otras palabras, de lo menos a lo más. Si tu muchacho tiene problemas de atención, de percepción, de motivación, no, qué pereza leer, es que eso es muy difícil, es que a mí no me gusta, es que eso es muy complejo, es que es verdad, es que siempre me equivoco, es que yo tengo ortografía, es que mi letra es terrible, es que es horrible. Además, sin un bajo autoconcepto de sus habilidades de lectura y de escritura, pues no vas a iniciar con el ejercicio de párrafo. Porque recuerda que es muy importante que cuides en tu hijo su inteligencia intrapersonal y mucho más todo lo relacionado con su autoconcepto. ¿Cuál es su autoconcepto? ¿Qué piensa él de sí mismo? ¿Cómo se ve a sí mismo? Autoimagen, autoconcepto, autoestima y autoeficacia. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? La mayoría de los chicos, y mucho más a partir de esta edad de los 12 años, en donde ese juego, donde voy dejando atrás la niñez y ya me lanzo hacia la adolescencia, hacia la pubertad, donde a nivel emocional hay una cantidad de mundo por descubrir que tienen tus hijos y a nivel físico hay cambios tan notorios y tan importantes en la vida de tus hijos. Entonces la idea es que esa inteligencia intrapersonal la vayas fortaleciendo desde esos autoesquemas. Y la forma de fortalecerlo no es poniendo actividades difíciles. Máximo cuando la motivación no está presente en el ejercicio de lectoescritura. Entonces recuerda que es muy sabio que empieces de lo simple a lo complejo. Listo, a mi muchacho no le gusta, tiene una dislexia, tiene, no sé, una dificultad de aprendizaje, o una dificultad atencional, una dificultad de hiperactividad, o es oposicionista, o es desafiante, no sé, en fin. O simplemente no le gusta. Dice que no le gusta. Entonces, ¿cómo hago yo para coquetearle? ¿Cómo hago yo para seducirlo? Muy fácil, es simplemente, bueno, no es tan fácil, cada uno lo va conociendo, ¿no? Pero mi propuesta es empezar de lo simple a lo complejo. Vamos a hacer un listado de palabras. Y después de ese listado de palabras sacamos oraciones sobre el tema que más le gusta a tu muchacho. Y a partir de las oraciones ya podemos escribir un párrafo. Y en otro momento ya no fue el párrafo, sino que hice 3 párrafos. Y ya 3 párrafos es un escrito o es un texto, ¿cierto? Si tú empiezas a seducirlo, o es lo que yo siempre he hecho con nuestros hijos, seducirlos desde sus motivaciones, sus intereses, sus preguntas. Hay muchas cosas que yo no conozco y no lo sé. Pero yo le digo, vamos a investigarlo, vamos a hacerlo juntas, vamos a comprobarlo. Y en esa medida en que investigamos juntos, escribimos sobre la atmósfera, sobre los cambios climáticos, sobre el origen de los volcanes, sobre fenómenos naturales, sobre las tormentas. En la medida en que investigamos sobre eso, hacemos todo ese ejercicio de comprensión del lenguaje. Bien, jugar con tus hijos también sinónimos y antónimos. Y cuando son juegos verbales, engancha más, seduce más, coge más la intención y el deseo de nuestros hijos. Bien, entonces estás de paseo, te fuiste a caminar, estás de viaje, vas de un lugar a otro y empezamos a jugar sinónimos, ¿verdad? Eso lo hacemos en casa, lo hemos venido haciendo varias veces. O ahora hablemos de antónimos. Listo, antónimo de día, tal. Antónimo de flaco, tal. Antónimo de bonito, feo. ¿Y qué sinónimo tenemos de feo? Horrible. ¿Y qué antónimo tenemos de horrible? Belleza. ¿Y qué sinónimo tenemos de belleza? Lindura. Bien, entonces empezamos a hacer un juego de palabras, primero desde lo verbal, que después pueda llevar de forma escrita y sea mucho más fácil hacerlo. Bien, mucho más fácil hacerlo. Listo. Esto tiene que ver entonces con la comprensión del lenguaje. Vamos ahora con el bloque 3, que lo hemos llamado velocidad y comprensión de lectura. Hablarte sobre comprensión de lectura yo creo que me supone otro live. Ya Dios proveerá para que lo programemos más adelante, porque la comprensión de lectura tiene que ver, es una habilidad muy, aunque tiene que ver con el hemisferio izquierdo, pienso que también tiene que tener arraigadas muchas habilidades de intuición que nos regala nuestro cerebro derecho. Y la mayoría de los chicos escolarizados se rajan en la comprensión de lectura, en las pruebas IFES o en las pruebas SABER, por lo menos aquí en Colombia, ¿verdad? La comprensión de lectura es la habilidad que tiene tu hijo de integrar la información que acaba de leer, de integrarla en su aprendizaje, tanto de forma literal como inferencial, como crítico e intertextual. Entonces literal es cuando tu muchacho, yo solo te lo voy a escanear aquí, y ya en otro momento te lo amplío porque esto tiene muchos arandelas. La comprensión de lectura literal es cuando tu hijo te puede decir de forma textual lo que acaba de leer. Es la más sencilla. Es la primera que yo creo que de forma más fácil logramos desarrollar. La comprensión crítico-intertextual o valorativa es cuando tu muchacho tiene la habilidad de decir ¿qué le pareció lo que acaba de leer? Estoy hablando de lectura y de habilidades de lectura. ¿Qué le pareció aquello que acabo de leer y por qué? En ese por qué se corchan muchos. Porque no engranan sus saberes previos, sus experiencias pasadas, su motivación, sus intereses y sencillamente responden no sé, no me acuerdo. Porque sí. ¿Cómo te pareció el texto? Bien. ¿Por qué? Ah, porque sí. ¿Y por qué te pareció? ¿O por qué no te gustó? Ay, no lo sé. O es que se me olvidó, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de argumentación tiene que ver con identificar sus saberes previos, identificar sus motivaciones y su experiencia.
y ahí se corcha. Bien. Y la comprensión inferencial, en mi concepto, es de las más complejas en aprender. Es la habilidad que tienen tus muchachos en identificar la información implícita que me está entregando el texto, ¿cierto? Es aquella información que no está escrita de forma textual, pero que el mismo texto me da como pisticas, como adivinanzas, y yo empiezo a identificarlas. ¿Cómo hago para mejorar ese ejercicio de comprensión de lectura y de velocidad? Primero, comprender que si tu hijo tiene dificultades de lectura, o de dislexia, o de aprendizaje, es porque tiene problemas, uno, con la percepción visual, y dos, con la comprensión de lectura. ¿Qué es la percepción visual? Es la forma como yo focalizo mis sentidos, mi observación en aquel texto que estoy leyendo. Eso es percepción visual. ¿Cómo yo logro descifrar eso que tengo que leer? ¿Cómo lo logro descifrar? Eso es percepción visual. ¿Cómo interpreto esa información visual? Bien. Entonces, la propuesta es que trabajando la percepción visual en tus hijos y trabajando la comprensión de lectura, ¿cómo lo mejoro? Aquí tengo mi libro, ¿sí? La distancia que tiene que tener tu hijo. Bueno, primero velar por la postura. O sea, yo no leo así, ¿verdad? Y más si tengo dificultades de lectura. Tampoco leo acostado si tengo dificultades de lectura. Tampoco leo a oscuras si no me gusta leer. Entonces la idea es que tenga una postura adecuada y cómoda, que esté bien sentado, y la distancia que debe tener de forma perpendicular entre el texto y los ojitos más o menos es de 30 centímetros. O sea, leer así lo que hace es ahogar la voz, y más si es lectura en voz alta. Leer así es más incómodo y más exigente a nivel visual. Pero si yo hago una lectura perpendicular de 30 centímetros, eso me favorece la mejoría en los hábitos de lectura. También hay muchos chicos que tienen dificultades de lectura porque tienen fatiga visual, ¿cierto? Entonces, si eso le pasa a tu muchacho, pues hacer juegos visuales que le minimicen esa fatiga visual, ¿verdad? Entonces la propuesta es que haga movimientos con los ojos, o que cierre los ojos por un periodo de tiempo y lo vuelva a abrir y cerrar, en fin, ya investigarás más al respecto. Y es hacer ese tipo de ejercitación ocular para que de esa manera no se fatiguen tanto con el texto. Leer el texto cursivo es mucho más difícil que leer la letra despegada o letra escrita. Entonces la importancia de mirar qué tipo de texto le entregas a tus muchachos para que a partir de ahí el ejercicio de escritura sea más o menos sencillo, para él o para ella. Bien. Y de esta manera previenes o evitas que tus hijos entonces tengan dificultades de atención, de percepción visual y de comprensión desde la memoria. Recuerda escribirme tus preguntas, que ya te voy a leer y vamos a terminar. Último bloque, técnicas de aprendizaje. Los cuadernillos que te voy a compartir es una edición de Barcelona. Entonces, esta cantidad de profesionales, me imagino que diferentes personas del área de la salud lo han intervenido en esa ejecución. Ellos hablaban de una técnica de aprendizaje que le han llamado PLEMA. Listo, te voy a desarrollar la técnica PLEMA. Es un acróstico. Toma nota, porque de esta manera puedes favorecer la gimnasia cerebral para tus hijos mayores de 12 años. PLEMA. P indica prelectura. L, lectura. E, elaboración. M, memorización. Y A, autorregulación. Kate, ¿qué significa todo eso? Y es algo que puedes hacer de una manera muy orgánica, muy espontánea, muy cotidiana con tus hijos. O sea, no tienes que estar sentado al lado de él aplicando el plema. No, es algo que en el cotidiano lo puedes ir preguntando mientras vas de viaje, porque es un ejercicio más de una técnica de aprendizaje tuyo. Entonces, bien, digamos que tus muchachos tienen un taller por resolver, no sé, en el colegio. Listo. Prelectura. ¿Qué es la prelectura? Es la habilidad o el tiempo que tiene tu muchacho para leer de manera superficial, de manera ligera, la información que tiene que hacer. Entonces, cuando ellos le dan un vistazo al gráfico, le dan un vistazo al título, le dan un vistazo al enunciado, le dan un vistazo al final, a las palabritas claves, a las viñetas, a los colores, a las formas, lo que presenta el taller, eso es plema. Eso es P, de prelectura. Es decir, yo hago un escaneo, es la palabra, hago un escaneo general de aquello que tengo que leer. Eso es prelectura. Bien, y esa prelectura es muy importante porque ya me da una información. Si esto se trata de, tengo que hacer esto, tengo que desarrollar esto, le da una información implícita de qué es lo que tiene que hacer con ese taller o con esa guía o con ese ejercicio de lectura. Lectura, vamos en el segundo, ya te desarrollé prelectura. La lectura entonces hace una lectura lenta. Primero, yo te recomiendo hacer una lectura silenciosa. La lectura silenciosa o lectura mental es muy importante porque favorece mucho los ejercicios de comprensión de lectura. Cuando yo estoy con mis estudiantes o con mis hijos, les entrego un texto y lo primero que les digo es, haz lectura mental. Mamá, ya leí. Me dice mis hijos, no, haz lectura mental. Es que ya sé de qué se trata. Haz lectura mental.
Y de esa manera la lectura oral va a ser mucho más fluida, porque la lectura mental me favorece a dispositivos básicos de aprendizaje, de atención y de percepción. Entonces me da ya una información. Entonces la lectura la lectura oral tendría que ser lenta, que me garantice la comprensión de lectura y me permita identificar una idea principal. Mira, lo uno tiene que ver con lo otro, y esas ideas principales lo puedo terminar con un mapa mental, que ya lo hablamos. Entonces mira cómo todo va súper engranado. Bien, el momento de elaboración. Entonces en el momento de elaboración ya estamos hablando de eso que hice de prelectura y lectura, lo pueda graficar con un mapa de araña, o con un mapa conceptual, o con un cuadro sinóptico. Favorece muchísimo, muchísimo la aprendizaje de los muchachos. Y eso, si eso le pones formas y le pones diferentes colores, es mucho más atractivo para ellos, que lo hagan con plumones, que lo hagan con marcadores, que lo hagan con, no sé, con stickers, o con diferentes figuras geométricas, o con uso de reglas, con uso de compás. A ellos les encanta, porque para eso son esos instrumentos matemáticos también. Bien, prelectura, lectura, elaboración. Vamos con la memorización. La memorización aquí tiene que ver entonces con el repaso. Con el repaso. ¿Qué integré de toda la información que acabo de leer? ¿Qué comprendí? ¿Qué pienso? ¿Me parece? ¿Estoy de acuerdo? ¿No me parece? Sí, no, ¿y por qué? Bien. Y la última etapa es entonces la autorregulación. La autorregulación es la habilidad que tienen tus muchachos a partir de esta edad de autoevaluarse. Y la autoevaluación es una habilidad intrapersonal súper importante, porque a nivel escolar estamos muy dados a que nos evalúe el otro. El profe me evalúa, el compañero me evalúa, me dice, me indica cómo, cuándo, por qué, para qué, qué tal, ¿verdad? O mis padres me evalúan, ¿cómo lo hice? ¿Qué tal lo hice? Sí, no funciona, no funciona, ¿qué tal? Bien. Eso está bien. Está bien evaluar a nuestros hijos, o como profe evaluar a los estudiantes, está bien, pero no tendría que ser la habilidad más importante para nuestros hijos. Nuestros hijos, más que escuchar la evaluación de otros, necesitan desarrollar habilidades de autoevaluación, porque ahí es cuando yo tengo la habilidad de decir cómo me veo, cómo me siento, cómo es mi autoestima, mi autoeficacia, mi autoconcepto y mi autoimagen. Eso es muy importante, pura inteligencia intrapersonal, en palabras de Kate Bedoya. Entonces es muy importante que tu hijo tenga esa capacidad de autoevaluación. Lo comprendí, lo hice bien, pudo haber sido mejor, lo hice con pereza, no me gustó, lo hice a las carreras, ¿qué tal? Aprendí, no aprendí, perdí el tiempo, no sé. ¿Cierto? A mí me pasa todo el tiempo con nuestros hijos. ¿Cómo le hiciste? Todo el tiempo en la educación en casa. ¿Cómo le hiciste, muchacho? Me faltó hacer ta. ¿Y por qué te faltó? Es que no saqué el tiempo, o es que se me olvidó, o es que no quería, o es que me dio pereza. Bien, y eso nos pasa a todos, bien, pero ¿cómo no me quedo ahí? ¿Cómo hago para potenciar esa capacidad de autoevaluación en nuestros hijos? Y yo creo que eso le da por lo menos a nuestros hijos les ha dado mucha independencia, en donde todo el tiempo no están ahí pidiendo, mamá, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Mírame, escúchame, no sé qué, Eso te lo digo en términos de educación en casa, pero si tus hijos van al colegio, pues pasa lo mismo. Todo el tiempo la aprobación de la profe. Estuvo bien, estuvo mal, pareció, no me pareció. No, es importante que nuestros hijos sean críticos desde la primera infancia. Y ser críticos es tener el pensamiento crítico, es una gran habilidad. Y es la capacidad que ellos tienen de autoevaluarse. Recuerda, te lo repito, autoconcepto de tu imagen, autoeficacia, autoestima, eso es muy importante. Porque le regalada a los chicos, bien, tengo apertura. Mis papás piensan esto de mí, la profe piensa esto de mí, mis hermanos piensan esto de mí, bien, lo recibo con amor, pero tengo una idea de mí mismo, tengo un concepto de mí mismo, entonces esa información de afuera lo integro con lo que soy, y en la integración genero una identidad como sujeto, una identidad. Una cosa es que tú solamente te veas como el mundo te ve, y otra cosa es que tú tengas un concepto personal de lo que eres. O sea, logro ser clara en los conceptos. Y es muy importante que nuestros hijos desarrollen esa habilidad desde la primera infancia, desde chiquitos. Porque eso les va a regalar capacidad de resiliencia, capacidad de tolerancia a la frustración, capacidades interpersonales y mucho más capacidad intrapersonal que la relación con ellos mismos. ¿Bien? ¡Listo!